Hola a todos, hoy nos vamos a meter de lleno en un texto antiguo que la verdad plantea una pregunta bastante radical. ¿De verdad necesitamos muros para poder adorar? Miren, prepárense, porque la idea que vamos a explorar hoy, digamos que viene a derribar esa noción por completo. Y es que, piénsenlo un momento. Si de repente a alguien le prohíben entrar a su iglesia, a su templo, a su sinagoga, ¿eso significa que ya no puede conectar con Dios? Bueno, esta pregunta no es para nada nueva. Justamente el texto que vamos a analizar la enfrenta sin rodeos, y nos presenta una idea que para su época era, totalmente revolucionaria, que el acceso a lo divino no depende de puertas ni de guardias. A ver, ¿cómo empieza todo esto? Bueno, la historia arranca con un grupo de personas a las que literal les cierran la puerta en la cara. Y es justo ese rechazo el que provoca una crisis de fe tan profunda que al final va a cambiar las reglas del juego. Ok, pongamos las cosas en contexto. Tenemos a los pobres de un pueblo, los soramitas, que han sido echados de sus sinagogas. ¿Por quiénes? Por la élite, por los ricos. El mensaje que les están mandando es brutalmente claro. Si no eres de los nuestros, si no puedes entrar a nuestro edificio, entonces olvídate, Dios no te va a escuchar. Así de simple y así de cruel. Y claro, de esa desesperación nace la pregunta clave. ¿Y ahora? ¿Cómo adoramos? Esa pregunta, tan simple y tan cargada de angustia, se convierte en el motor que va a empezar a desmantelar, pieza por pieza, toda la idea de que la religión puede ser exclusiva. Aquí es donde entra en escena un profeta llamado Alma, y su respuesta es sinceramente brillante. Porque en lugar de decir, yo opino que, hace algo mucho más astuto. Va a usar las propias escrituras de los soramitas en su contra. Les va a recordar las palabras de profetas que ellos, convenientemente, habían decidido ignorar. Y su primera as bajo la manga es Zenos, un profeta antiguo cuyas enseñanzas son, básicamente, una bomba de tiempo para esa teología de élite. Lo que Zenos decía era radical. La adoración no necesita permiso. No necesita un edificio especial, es algo directo. Porque, según Zenos, Dios escucha en todas partes. Da igual si estás en el desierto. Los muros de un templo no son una especie de barrera de sonido para lo divino. No. La oración llega, sin importar dónde estés. Pero Alma no se queda ahí. Va construyendo un ritmo casi poético. Repite la misma idea una y otra vez, pero en diferentes lugares. En el campo, también, la idea es martillar el punto de que no existe un único lugar correcto para orar. El campo, de repente, se vuelve tan sagrado como cualquier edificio. Y con cada nuevo ejemplo, el desierto, el campo, incluso la propia casa, va demoliendo esa idea de que hay un solo espacio sagrado. De pronto, cualquier lugar se puede convertir en un templo. Y justo aquí viene el giro argumental, el punto que lo cambia todo. La razón por la que Dios escucha no tiene que ver con el dónde, sino con el quién. El acceso a Dios no es a través de un lugar, sino a través de una persona, el Hijo. Él es la verdadera puerta, no un edificio de piedra. Claro, para un argumento de este calibre, un solo testigo podría no ser suficiente. Y Alma lo sabe. Así que, de manera muy calculada, se prepara para reforzar su caso. Quiere que sea, irrefutable. Entonces, ¿qué hace? Trae a un segundo testigo, otra profeta de la antigüedad, llamado Senoc. La estrategia es clara, establecer un patrón, demostrar que no es una opinión aislada, sino una verdad confirmada por varias voces a lo largo del tiempo. Y al poner a Zenos y Esinos, uno al lado del otro, el mensaje de Alma es demoledor. Es como si les dijera, oigan, esto que les estoy diciendo no es una idea nueva y loca que se me acaba de ocurrir. Es una verdad fundamental, una que ustedes mismos han enterrado bajo capas y capas de reglas, de rituales y de muros. Bien, ahora Alma cambia de estrategia. Ya usó la lógica y los textos antiguos. Ahora va a usar algo diferente, una imagen. Una historia visual, súper poderosa, que todos en esa cultura conocían perfectamente para llegar al mismísimo corazón de su mensaje. ¿Les recuerda la famosa historia de la serpiente de bronce? Y la estructura es súper simple, fácil de seguir. Primero, el problema. La gente se estaba muriendo por mordeduras de serpientes. Segundo, la acción, que es casi ridículamente sencilla. Moisés levanta una serpiente de bronce en un poste. Y tercero, el resultado.
Un milagro. Cualquiera que miraba, se sanaba. No había nada complicado que entender. Y aquí es donde ata todos los cabos. Esa serpiente de bronce, obviamente no era solo un trozo de metal, era un símbolo, un tipo. Y la analogía es directa. Así como una simple mirada a ese objeto traía sanación física, una simple mirada de fe hacia el Hijo de Dios trae vida espiritual. Es así de directo, sin rituales complejos, sin intermediarios y, lo más importante, sin muros. Y ya para cerrar con broche de oro, Alma conecta todo su argumento con una metáfora que había usado un poco antes, la idea de plantar una semilla. Pero ahora va a revelar el misterio. ¿Qué es en realidad esa semilla de la que tanto hablaba? Y aquí está, la gran revelación. La famosa semilla que hay que plantar y cuidar no es un concepto vago o una idea abstracta, es una persona. Es concretamente la doctrina del Hijo de Dios. Les está diciendo que la fe que necesitan cultivar no es en un sistema religioso, sino en Él. Y con eso, todos los hilos de la conversación se unen de forma perfecta. La conclusión es ineludible. La verdadera adoración no tiene nada que ver con conseguir acceso a un edificio. Se trata de cultivar la fe en Cristo en el único lugar donde de verdad importa, dentro del propio corazón. Y así, este texto tan antiguo nos deja con una pregunta que, honestamente, sigue resonando con muchísima fuerza hoy en día. ¿La fe depende de un lugar o de una persona? ¿Está construida sobre muros de piedra o sobre una conexión personal y directa? La respuesta que cada quien dé a eso, bueno, lo define prácticamente todo.